hacer un receso de 10 minutos. No de esos que dicen 10 y se vuelven media hora. No, este va a ser 10 y se van a volver 10 nada más. Porque a las 6 nos vamos a ir. Entonces el día de hoy vamos a ver otro tema que también es muy importante en la materia electoral, que es el tema del sistema de nulidades. Acuérdense, los que saben civil, pues acuérdense que hay una nulidad absoluta y una nulidad relativa, pero en materia electoral no se toman en cuenta esos temas de nulidad relativa. Aquí la nulidad es absoluta. Siempre cuando vamos a anular alguna cosa, se va a anular completamente, nada de que nulidad relativa. ¿Qué podemos anular en materia electoral? Acuérdense. Bueno, aquí les dejo la presentación, está a sus órdenes. Cualquiera puede al final del curso solicitar la presentación y ahí están mis datos, mi correo. Por cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes allá en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Me pueden inscribir alguna tesis, alguna jurisprudencia que necesiten, pues con todo gusto se las hacemos llegar. Bueno, entonces nulidades, vamos a ver rápidamente en este tiempo que tenemos. Primero, ¿qué entendemos por nulidad electoral? Luego, los principios y criterios del sistema de nulidades. Luego, las causales de nulidad de votación recibida en casilla y las causales de nulidad de elección. Y vamos a terminar revisando cómo posteriormente las legisladoras y los legisladores crearon unas nuevas causales de nulidad que las incorporaron ya a la Constitución Federal, al texto constitucional. Y un criterio, este último, no está en la ley, es un criterio que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral, se llama invalidez de una elección por violación a principios constitucionales. Esta no es realmente una causal de nulidad, sino es una, le decimos causa de invalidez de la elección. Esta es en realidad la que aplica cuando no está en la legislación la causal de nulidad. Entonces la vamos a explicar cómo nos vamos a esta, pero la idea es que siempre el Tribunal Electoral tenga que revisar todas las irregularidades que puedan suceder en un proceso electoral. Y cuando sean de una magnitud, lo vamos a ver, determinante, entonces se podrá anular, en su caso, la elección. Pero primero, bueno, vamos a ir por pasos. Que primero, ¿qué se puede anular? El voto, luego la votación recibida en una casilla, luego toda la votación de todas las casillas, inclusive, o finalmente una elección. ¿Quién puede anular el voto en un proceso electoral? Pues el día de la jornada electoral, los primeros que pueden anular el voto, ¿quiénes son? Pues nosotros, ¿no? Cualquier ciudadano puede anular su voto. ¿Cómo anulamos el voto? Pues ponemos dos marcas en dos emblemas que no son de la coalición, ya se anuló el voto. ¿Cómo más podemos anular el voto? Ahí va a estar, imagínense, los funcionarios de la mesa directiva de casilla van a ser las 2 de la mañana y no le van a encuadrar. ¿Por qué? ¿Cuántos votos se recibieron y cuántos votaron conforme a la lista nominal? Pues que conforme a la lista nominal votaron 100, pero hay 99 boletas en la urna. ¿Qué pasó si se apuntaron 100 y hay 99 boletas en la urna? Pues ¿qué pasó? Que un ciudadano se llevó la boleta de recuerdo a su casa. Entonces nunca va a coincidir, nunca. Pero eso puede provocar que se anulen todos los votos en una casilla. Ahorita vamos a ver cómo las reglas en nulidades son muy estrictas y si se anula la casilla, los votos de la casilla, pues se anulan todos. Vamos a ver cómo inclusive se anulan los votos de la persona que impugnó o el partido que impugnó la votación en esa casilla. Después, ¿quién más puede anular el voto? Pues los funcionarios o las funcionarias de la mesa directiva de casilla. ¿Cómo? ¿Quién va a decidir en primer lugar y en primera instancia si el voto es válido o nulo? Pues los escrutadores abren la urna, sacan las boletas y van a decir este es válido, este es nulo, este es válido, este es nulo. Después le va a ayudar a lo mejor la secretaria o el secretario o la presidenta o el presidente de la casilla. Pero de entrada son los escrutadores, luego el secretario, luego la presidenta. Entonces los primeros que van a decidir si el voto es válido o nulo son los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Pero eso se puede impugnar. Si nosotros estamos en la casilla como representantes de un partido político y no estamos de acuerdo con la validez o nulidad de una boleta o de 5 o de 10, lo vamos a impugnar en primera instancia, ¿dónde? Pues en el Consejo Distrital, donde lleguen los paquetes. Cuando llegan los paquetes y se hace el recuento, sacan todas las boletas de los paquetes en el Consejo Distrital respectivo o en el Consejo Municipal,
Yo como representante de partido político, pues levanto la mano y digo, oye, aquí en este paquete, yo digo que hay 10 boletas que son nulas y los funcionarios de casilla dijeron que eran válidos. Entonces es la segunda instancia, ¿dónde? En el Consejo Distrital. Entonces los consejeros y las consejeras de ese Consejo Distrital van a decir, ah, pues tiene razón el representante de tal partido, se equivocaron los funcionarios, las boletas son nulas o son válidas. Pero a lo mejor en el Consejo Distrital confirman lo que dijeron los funcionarios y dicen, pues estas 10 boletas son nulas. Todavía tengo otra instancia, fíjense nada más. Entonces yo como representante del partido puedo ir al tribunal electoral si es una elección local de ayuntamientos, puedo ir al tribunal electoral de aquí de Tamaulipas y decirle, oye, pues si es que acá en el Consejo Distrital del Instituto, pues también dijeron que esas boletas eran nulas y yo digo que son válidas. Entonces el Tribunal Electoral del Estado va a revisar otra vez esas boletas. Y luego hay otra instancia, ¿no? Si se trata de ayuntamientos o de diputados de las entidades federativas, nos vamos a ir al Tribunal Electoral Federal, a la sala regional que corresponda, a volver a decirle en su caso que esas boletas eran nulas o válidas y lo confirmaron los funcionarios, lo confirmó el Instituto de Tamaulipas, lo confirmó el Tribunal de Tamaulipas, pues todavía puede irme a la instancia federal. Y esa ya va a ser la última instancia que me diga realmente si las boletas eran válidas o no. Entonces fíjense hasta dónde puede llegar la cadena informativa de una boleta, nada más una. El problema es que con una boleta se puede decidir una elección, porque al Tribunal Electoral nos han llegado elecciones no una vez, varias veces nos han llegado elecciones municipales con resultados empatados. Yo una vez vi un acta de un ayuntamiento en Hidalgo donde decía PRI 2320, PRD 2320. O sea, quedaron empatados. ¿Y entonces qué pasa si quedan empatados? A ver, alguien me diga, ¿qué pasa si en una elección quedan empatados? ¿Quién ganó? ¿El diputado del PRI o el diputado del PRD? Si quedaron empatados. Y ya contaron todas las boletas, siguen empatados. Ya abrieron todos los paquetes, siguen empatados en ese distrito. ¿A quién ponemos? ¿Al del PRI o al del PRD? Si quedaron empatados. Exactamente, como dice el compañero. La ley dice que si quedan empatados, elección extraordinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que organizar todo otro proceso electoral en ese ayuntamiento para una elección extraordinaria. ¿Y quiénes pueden participar? ¿Todos otra vez? ¿O nomás los dos que ganaron? ¿Qué opinan? ¿Todos o nomás los dos que ganaron? Pues ¿qué creen que participan todos? Otra vez. Y entonces a lo mejor esos dos que ganaron la pierden y gana un tercero que se pone listo y gana. Entonces, ojo, no crean que nos ha llegado una de verdad. Nos han llegado varias elecciones empatadas. Entonces no crean que una boleta no es importante. A lo mejor en una elección presidencial o de gobernador dicen, no hombre, pues un voto, ¿qué va a pasar? Pero en una elección municipal, un voto puede decidir quién gana y quién pierde. Uno. Entonces sí, díganle ahí a todo el mundo que vaya a votar, porque por una boleta puede cambiar un resultado. Fíjense, ahorita me vino en la mente en Quintana Roo, en una elección de diputados locales, le ganó una candidata a un candidato por 5 boletas, 5 votos. ¿Saben qué hizo el segundo lugar? Impugnó 6 boletas. Que dijo que el voto era para él y se había dado el voto nulo. ¿Saben qué pasó? Tenía razón. Pues como esos 6 votos se le dieron al segundo lugar, el segundo lugar rebasó al primero. ¿Y el primero qué creen? El primero no impugnó ni una sola boleta. Y como el primer lugar no impugnó ni una sola boleta, pues el segundo lo alcanzó, lo rebasó y hubo cambio de resultado final en la elección. Entonces el segundo lugar quedó en primero y el primero se quedó en segundo lugar. Con 6 boletas. Una elección de diputados en Quintana Roo. Entonces yo por 6 boletas puedo perder una elección. Entonces por eso es muy importante para los partidos políticos, los representantes que están en las casillas. Tienen que defender todos y cada uno de los votos. Nada de que hay. ¿Qué pasa muchas veces? Que no les alcanzan a los partidos políticos tener representantes en todas las casillas.
Pero un partido político que no tenga un representante en una casilla, pues no va a saber qué pasó realmente en esa casilla. Y pues, insisto, 2 o 3 votos deciden. Luego, entonces ya vimos, primero el que puede anular el voto es el elector, luego los funcionarios, luego pueden anular el voto los funcionarios del Consejo Distrital respectivo y finalmente, ¿quién puede anular un voto? El Tribunal Electoral de Tamaulipas o el Tribunal Electoral Federal. Todas esas autoridades tienen atribuciones para decir este voto es válido, este voto es nulo. Pero los órganos jurisdiccionales, o sea, los tribunales electorales, son los que van a tener la última palabra de cuándo un voto es válido, cuándo un voto es nulo. Luego, también se puede anular la votación recibida en casilla, lo vamos a ver por distintas causales, y también se puede anular una elección. Pero tiene reglas muy específicas. Estas son las reglas. Fíjense, todos estos criterios son, fíjense, desde el 98, desde el 2000, desde el 2004. Son criterios que ha ido trabajando los tribunales electorales por casos que les han llegado y son criterios pues que se deben de seguir. No los vamos a revisar todos, pero porque aquí nos quedamos a dormir, pero esto es muy importante. Cuando siempre escuchen nulidades en materia electoral, siempre se va a decir, bueno, para que se anulen los votos en una casilla o para que se anule una elección debe ser determinante. ¿Qué quiere decir determinante entonces? A ver, por ejemplo, si en una casilla votan 10 sin credencial, ¿es una irregularidad? Sí. ¿Es grave? ¿Saben qué puso el presidente en la hoja de incidentes? No, pues como son mis vecinos y los conocía, los dejé votar sin credencial. Y fueron 10. Entonces el partido que perdió en esa casilla, pues fue al tribunal y dijo, quiero que se anulen todos los votos en esta casilla. Impugnó la votación en la casilla. Entonces ustedes como tribunal, ¿qué hacen? ¿Anulan todos los votos porque votaron 10 sin credencial o no anulan todos los votos porque votaron 10 sin credencial? Sí, compañero. Exactamente. Esa es la determinancia. La determinancia hay que ver qué tanto afectaron el resultado en esa casilla, esos votos irregulares. ¿Los afectaron mucho el resultado o no? Tenemos que ver si se afecta el resultado final en la casilla o no. ¿Cómo vamos a ver? Como lo dijo el compañero. Si ahí me ganaron con 50 votos de ventaja en esa casilla, pues le quito 10, me siguen ganando con 40. No es determinante. Pero si me ganaron con 5 votos de ventaja y tengo 10 votos irregulares, esos 10 votos podían haber cambiado el resultado. Entonces sí son determinantes y anulo todos los votos de la casilla. Pero eso debe quedar claro, se van todos. Los de Morena, los del PAN, los del PRD, los del PRI, los del Verde, los de todos. Entonces yo que impugné la casilla, que soy del PAN, también se van mis votos. Porque fíjense un caso, rápido, una vez vi ahí la impugnación, en una casilla PRI 100 votos, luego PRD 98, PAN 96, Verde Ecologista nomás tuvo 18 en la casilla y PT 7. ¿Y saben quién impugnó? No, ¿cuál PT? ¿Quién cree que impugnó? El que tenía 98. Impugnó al que tenía 100. Porque el que tenía 100 pues ganó en la casilla y yo que tenía 98 pues impugné. Pues tenía razón en la impugnación. Y entonces se anularon todos los votos en esa casilla porque el segundo lugar impugnó. Pero ¿quién salió rayado ahí? Pues el PT, o sea, el segundo lugar le hizo la chamba al PT porque ¿qué pasa en el acta de cómputo municipal o de cómputo distrital? Le quitan todos los votos al acta de esa casilla. Entonces al primer lugar le quitaron 100 votos. Al segundo lugar que impugnó, 98. Al tercer lugar, 96. Al cuarto lugar nomás le quitaron 18 y al quinto lugar, que fue el PT, nomás le quitaron 7 del cómputo municipal. Pues ¿quién salió ganando? Pues el PT. ¿Quién impugnó? El de 98. ¿Cuántos le quitó el de 98 al primer lugar? Pues solamente 2 votos. Entonces subió, el que más subió ahí fue el PT en el promedio del cómputo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando yo impugno la votación en una casilla, porque también se van mis votos. ¿No? Que a ver si me conviene a mí perder 98 votos, porque el primer lugar va a perder 100, pero el quinto nomás va a perder 7. Pues tengo que ver, porque así dicen las reglas, si se anula la votación en una casilla, se van todos los votos.
Y la determinancia es esa, saber si efectivamente se resultó el problema, se afectó el problema, no. Luego opera de manera individual. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, en la elección presidencial, ahí es un ejemplo fácil. En una casilla no llegó los escrutadores, no llegaron la secretaria ni el secretario, nomás estaba el presidente. Solito lo dejaron. Y entonces dijeron, bueno, vamos a traer personas de la fila para que integren la casilla. Nadie quiso integrar la casilla. Entonces esa casilla nada más trabajó con el presidente ahí solito. Toda la jornada electoral ya llegaron los resultados, ¿no? Y ganó uno y perdió otro en esa casilla. ¿Qué pasó? Que el que quedó en segundo lugar impugnó la votación en esa casilla. Y dijo, ¿sabes qué, tribunal? Tienes que anular todos los votos de esta casilla porque nada más estaba el presidente. Y tú, tribunal, tienes criterios que dicen que si nada más está el presidente y la casilla se impugna la votación, entonces tienen que anular todos los votos en esa casilla porque nada más había un funcionario de mesa directiva. Entonces se anularon todos los votos de esa casilla. Pero, ¿de qué elección? De la de presidente. ¿Por qué? Porque fue la que se impugnó. Pero esa casilla también recibió votos de senadores y senadoras y también recibió votos de diputadas y diputados. ¿Se tendrían que anular también los votos de senadores y de diputadas o no? Porque nada más estaba un funcionario y el tribunal ya se dio cuenta que nada más estaba un funcionario. Entonces también tiene que anular para la elección de senadores y para la elección de diputadas y diputados o no. ¿Saben qué dicen las reglas de nulidades? No. Si yo nada más impugno para presidente, nada más se anulan los votos de presidente, aunque nada más había un funcionario y recibieron los votos de senadores y recibieron los votos de diputados, nada más vamos a anular para presidente. Entonces, si yo quiero que se anulen los votos para las 3 elecciones, tengo que presentar 3 demandas distintas, una para presidente, otra para senadores, otra para diputados. O aquí, una para ayuntamientos, otra para diputados locales y otra para gobernadoras, por ejemplo. Porque si no, esa casilla que nada más tuvo un funcionario, van a contar los votos porque para tal elección y para tal elección no se impugnó. Entonces opera de manera individual. Solamente para la elección que me impugnes, para esa vamos a anular los votos en caso de tener razón. Luego opera, esta también es muy importante, nadie puede aprovechar su propio dolo, como vimos ayer. En los 90 que hacían los partidos, pues si voy a perder en esta casilla, pues voy a armar un relajo a las 5 de la tarde para que se anulen todos los votos, porque aquí ya perdí. Entonces ahí desde esas fechas el tribunal dijo, no, si yo advierto que tú provocaste las irregularidades, entonces no se van a anular los votos. Por ahí hay un caso de Oaxaca, que así sucedió, de diputados federales, era una diputada federal, en donde dice la causal de nulidad, se anula, si no se instala el 20% de las casillas, o no se recibe la votación del 20% de las casillas, se va a anular la elección. Así dice la causal de nulidad federal. ¿Y qué creen que pasó aquí? Que no se recibió el voto del 28% de las casillas. No del 20, del 28. Entonces el partido que quedó en segundo lugar dijo, no, pues voy a ir al tribunal y se va a anular la elección de diputados federales. Oaxaca. Entonces llegó el caso al tribunal y el tribunal dijo, no, pues efectivamente se rebasó el 20%. No se recibió el voto del 28%, algo así, de las casillas. No tuvimos esa votación. Sin embargo, no se va a anular la elección. ¿Y cuál era el argumento? Pues quienes provocaron las irregularidades en ese distrito, que quemaron paquetes, no dejaron que se instalaran algunas casillas, quienes provocaron todas esas irregularidades no eran ni los partidos, ni los candidatos, ni la ciudadanía. Era otro grupo que causó ahí una revuelta. Entonces dijo, como son causas ajenas a quienes participan en un proceso electoral, no vamos a anular la elección. Y no se anuló, a pesar de que la causal de nulidad decía, si rebasamos el 20% de las casillas no instaladas o que no recibimos la votación del 20% de las casillas, se tiene que anular. Pues en ese caso no se anuló. ¿Por qué? Porque fueron irregularidades provocadas por un grupo externo al proceso electoral. Entonces no vamos a caer en su juego de que, pues para que se anule la elección, vamos a quemar paquetes. Si se acredita que no fueron partidos, ni fueron autoridades electorales, ni fue la ciudadanía, entonces no se va a anular
y pues con el porcentaje que había de paquetes, con ese porcentaje, se obtuvo el resultado en ese distrito en Oaxaca y no se anuló. A pesar de que la idea era, pues, de quienes cometieran las irregularidades, pues que se anulara la elección y tener una extraordinaria. Por ahí a ver si nos da tiempo de ver el caso, ¿no? Bueno, después, esto también es muy importante, esta jurisprudencia del 2014, porque ¿qué nos dicen casi todas las leyes en México? ¿Quién puede impugnar una elección de diputados? El partido político. ¿Quién puede impugnar una elección de senadores? El partido político. ¿Quién puede impugnar la elección de gobernador o gobernadora? Los partidos políticos. O sea, si yo soy candidato, la ley dice que yo solamente puedo ser coadyuvante. Pero el que decide si se impugna la elección o no es mi partido político. Si mi partido político dice no quiero impugnar la elección, no, pero es que perdí, quedé en segundo lugar. No, no se podía. O sea, yo como candidato o candidata solamente podía ser coadyuvante. Pero el que tenía que tomar la decisión si se impugnaba o no la elección era el partido. Pero luego se crearon las candidaturas independientes y ya no se incorporó en la legislación, pues qué pasaba con las candidaturas independientes donde no hay partido político. ¿Quién decidía si se impugnaba o no la elección? Se supone que la candidata independiente, pero no lo reguló eso la ley, todavía sigue sin regularse. Entonces el tribunal dijo, no, pues vamos a crear este nuevo criterio, esta jurisprudencia y decir, pues candidatos de elección popular pueden impugnar resultados electorales a través del juicio de los derechos políticos electorales del ciudadano. Entonces, a partir de esta jurisprudencia, ya cualquier candidato o candidata puede impugnar una elección, aunque su partido no le impugne. O si impugna el partido y si impugno yo también como candidato, entonces presentan dos demandas, una que es juicio de inconformidad y otra que es juicio ciudadano. Entonces, ¿cuál es el problema para los tribunales? Que puede llegar el doble de trabajo. Porque si llegan con unos agravios el partido y con otros agravios el candidato, pues hay que estudiar todos los agravios. Si el partido impugna 100 casillas y el candidato otras 100 distintas, pues hay que estudiar las 200 casillas. Se tienen que acumular los asuntos y resolver en una sola sentencia. Pero entonces ahora le abre la puerta el Tribunal Electoral en esta jurisprudencia a todas las candidatas y candidatos. Los independientes obviamente también pueden impugnar elecciones. Entonces con esto pues ya también nosotros, la ciudadanía, pues podemos impugnar. Luego esto de la determinancia pues es muy importante, hay dos tipos de determinancia, la cualitativa que ya explicamos que es muy sencilla y la cuantitativa y la cualitativa que es más complicada. La cuantitativa ya vimos es de números, pues ¿cuántos votaron sin credencial? 10, pues vamos a ver si es determinante o no. La cualitativa es mucho más compleja, ahí no es de números, es de se vulneraron otros principios constitucionales, pero no es tanto de números. Por ejemplo, en una casilla, una vez me llegó un expediente y pues, ¿qué pasó aquí, no? Quiero, decía el partido, quiero que se anule toda la votación en esta casilla por lo que dice la hoja de incidentes. ¿Y saben qué decía la hoja de incidentes? Nunca se me va a olvidar ese caso, ya fue hace años, pero ¿saben qué decía la hoja de incidentes? De 2 a 4 cerramos la casilla y nos fuimos a comer. Firmada por todos los funcionarios, funcionarias y por todos los representantes de los partidos. Es cierto, ¿eh? ¿Y qué es la hoja de incidentes? ¿Es una prueba qué? ¿Es un acta, sí o no? ¿Quién la llena? Los funcionarios de la mesa directiva de casilla. ¿Es pública o privada? Porque la firman los funcionarios. Entonces, ¿tiene valor probatorio pleno, sí o no? Sí. Y si todavía la rematan firmándola los representantes de los partidos, pues más valor probatorio tiene. Y entonces fueron de 2 a 4 a comer. ¿Y saben cuál es el problema? Que el partido puede decir, pues yo le firmo y me voy a comer. Estar de acuerdo, pero luego puede impugnar. Y como le van a dar copia de esa acta o de esa hoja de incidentes, pues la presenta al tribunal y mira, aquí tengo copia de lo que pasó. ¿Qué pasa luego con las copias? Son borrosas, porque si soy el partido número 9 o 10 o 11, todas son al carbón, la que me den a mí ni se va a entender. Imagínense una copia de 11 al carbón. Pues si me tocó ser el 11 estoy perdido. Pero no tanto, porque el tribunal le dice al instituto, a ver, dame la original. Dame copia del original. Y me dan copia del original y efectivamente dice que de 2 a 4 nos fuimos todos a comer
¿Cuántos votos se afectaron porque dejaron ahí el changarro solo? Uno, dos, quién sabe. Todos, a lo mejor ninguno, a lo mejor no pasó nada, a lo mejor cambiaron las boletas, no sabemos. Pero ¿qué se vulneró? ¿Qué quedó claro que se vulneró? El principio de legalidad, el principio de certeza. Entonces tiene que anular toda la votación de esa casilla, todos los votos. Pues claro, el segundo lugar pues ya tiene listo la impugnación. Mira lo que hicimos, entonces ahora anula la votación de toda la y se anulan todos los votos. Así. Esa es la determinancia cualitativa. No vamos a saber numéricamente cuántos votos quedaron afectados, pero sí vamos a saber que se tiene que anular ahí la votación, ¿no? Luego vienen las 11 causales de nulidad, las vamos a ver muy rápido porque si no, no nos da tiempo. Esta ya muy pocos partidos la hacen valer en un proceso electoral. Estuvo de moda hace 20 años, pero ahorita ya prácticamente está superada si la casilla nos dice que la casilla se tiene que instalar en el lugar donde quedó señalado en el encarte. El encarte es la publicación que sale en el periódico, de dónde debe instalarse la casilla. Pues la instalan en otro lado y la ley nos dice que se puede instalar en otro lado, ¿no? Por ejemplo, si es un lugar prohibido, si presenta condiciones inadecuadas, si está cerrado, no existe, o por caso fortuito, fuerza mayor. Acuérdense, caso fortuito son hechos de la naturaleza, fuerza mayor son hechos del hombre. Por alguna de estas causas, pues podemos ir a otro lado. No más que la ley nos dice, debes de cumplir con 3 requisitos muy importantes. Te debes ir a otro lado, pero debe ser la misma sección, el lugar más próximo y dejar aviso a dónde te fuiste. Pero imagínense que no se cumplan con estos requisitos. Por ejemplo, una vez nos llegó un caso en Tabasco donde estaba lloviendo el día de la jornada electoral, porque nos encanta que sea en el verano la jornada electoral. Pues estaba lloviendo en Tabasco, creció el río, entonces ya no pudieron irse al otro lado del río a instalar la casilla porque había un puentecito, pero ya con el agua ni se veía el puentecito. Todos instalaron de este lado, ¿no? De este lado de la casilla. Ya luego bajó la creciente y entonces ya se cruzaron todos los electores al otro lado. Y ya todos bien contentos, se puso en el acta de incidente, pues nos instalamos enfrente del río porque en la mañana cuando llegamos no se podía cruzar el río. Ya después como a las 11 bajó la creciente y ya se pudo cruzar, pero nosotros ya estábamos instalados acá. ¿Qué hizo el segundo lugar? Pues empezó a analizar. ¿Cómo le hago para que se anulen todos los votos de esta casilla? Y entonces le dijo al tribunal, oye, pero ya no era la misma sección. ¿Cómo que ya no era la misma sección? No, porque ese río divide el distrito 1 del 2. Y entonces estos se instalaron en el distrito 2 en vez del 1. Entonces, como no era la misma sección, ni siquiera el mismo distrito, ¿sabes qué tribunal anula todos los votos? No se cumple. Entonces, ustedes como tribunal, ¿qué hacen? Anulan todos los votos de esa. Segurísimo, sí. ¿Qué dice el primero de la Constitución? Hay que proteger los derechos humanos. ¿Y el voto qué es? Es un derecho humano. En caso de duda, búscale el criterio para salvar el voto, no para restringir. ¿Qué dijo el tribunal? ¿Es determinante que se haya instalado la casilla del otro lado del río? ¿Se afectaron los votos, en serio? Pues no, porque ¿quiénes votaron? Los de la lista nominal. ¿Quiénes eran los funcionarios de la casilla? Pues los que estaban en el encarte. ¿Se perdieron los electores? No, pues ahí veían que la casilla estaba enfrente. Nomás esperaron a que bajara el agua del río. Entonces, ¿dónde está la afectación al voto de forma determinante? Entonces dijo el tribunal, pues no es determinante y aunque la ley diga en la misma sección, pues aquí no fue en la misma sección, pero no hay una irregularidad que acredite que esos votos se modificaron porque la casilla se instaló del otro lado del río. Entonces, desde ese criterio, dijeron los partidos, no, hombre, pues va a estar en chino impugnar por esta causal. Porque tenemos que demostrar que los votos se afectaron, aunque se hayan instalado en otro lado. ¿Cuál es la única forma de demostrarlo? Que se pierda el elector. En esa sí que me cambio de casilla y me voy a un lugar escondido y nadie lo encontró. Entonces sí podemos acreditar que fue determinante esa irregularidad. Pero a ver viene el problema. ¿Cómo vamos a acreditar que el elector se perdió?
Llegaron a votar ahí, por ejemplo, el 40% de los de la lista nominal. ¿Se perdió el otro 60 o no? Seguro se perdieron, a lo mejor estaban viendo el partido de fútbol y no salieron. ¿Cómo vamos a saber si se perdieron o no? ¿Por la elección anterior? Ese puede ser un parámetro, pero ¿cuál es más importante? ¿El de la elección anterior o el de esa misma elección? De esa misma, entonces, ¿cómo sacamos el parámetro de esa misma elección? Pues a ver cuántos fueron a las demás casillas. Si el promedio en ese distrito fue 50% y aquí llegado nomás el 40%, pues puede ser que sí se hayan perdido como un 10, por ejemplo. Pero si el promedio del distrito es 50% de electores y aquí votó el 60-70, pues no es determinante porque no. Pero donde tengamos un asunto donde el promedio en el distrito sea el 50 y aquí nomás votó el 20, entonces sí, segurísimos se perdieron y entonces es determinante para el resultado. Hay que hacer todos esos cálculos matemáticos medio subjetivos, pues para ver si hubo confusión en el electorado o no. Entonces, si hay confusión en el electorado y se perdieron, sí es determinante. Si no, no vamos a anular los votos de esa casilla. Luego viene el 2, ¿no? La causal de nulidad número 2, que dice entregar sin causa justificada el paquete que contenga los expedientes electorales. Aquí esta nació también hace muchos años y ya se ha ido superando esos criterios. Pues tenemos ciertos plazos para entregar el paquete. Por lo general, en la mayoría de los estados y a nivel federal se maneja inmediatamente 12 horas y 24 horas. 12 horas cuando se trate de casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito y 24 cuando sean casillas rurales, ¿no? ¿Pero qué quiere decir inmediatamente? Porque la ley es bien así, se pone inmediatamente y inmediatamente, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto se tarda o qué entendemos por inmediatamente? ¿Y el paquete llega a los 20 minutos ya no fue inmediatamente? ¿O sí fue inmediatamente? Entonces ahí por ahí está el criterio, esta jurisprudencia que también tiene muchos años, que nos dice inmediatamente quiere decir el tiempo necesario atendiendo a las características del lugar, el transporte y las circunstancias particulares. Si está granizando y hay un tormentón, pues nos vamos a tardar más, aunque la ley diga inmediatamente, porque hay unas circunstancias particulares. Y por ahí, sí, al mismo tiempo. Ajá. Sí, mira, ahí es muy difícil, o sea, ese caso que me pones es muy difícil porque si advierte el Consejo Federal que llegó un paquete local, lo que va a hacer es no abrir ese paquete y así como está sellado, mandarlo a la autoridad correspondiente, o sea, mandarlo a la autoridad municipal. Si lo llegara a abrir, tendría que levantar un acta y tendrían ellos que firmar el acta. Esa acta que es una documental pública con valor probatorio pleno. Se tendría en su caso que impugnar esa acta y decir no estoy de acuerdo con esos resultados y volver a abrir el paquete ya en una sede, en un tribunal, volver a abrir el paquete y volver a contar todo, si es que alguien impugna que no estuvo de acuerdo con el conteo de los funcionarios federales, porque lo tenían que haber hecho los funcionarios de la... Pero mientras esté el paquete y estén las boletas, pues se va a contar 20 veces ese paquete y con diferentes actas. Primero lo va a levantar el Consejo Distrital Federal, a lo mejor luego el local, a lo mejor luego un tribunal, a lo mejor luego otro tribunal. El problema es cuando se pierden las boletas. Cuando el paquete ya no está íntegro, entonces ahí sí. Lo más seguro es que se tenga que anular toda la votación en esa casilla si es que se perdieron boletas o se ve que faltan boletas o se ve problema en ese sentido, ¿no? Pero por lo general lo que hace la autoridad federal, reenvía el paquete así sellado, sin abrir, a la autoridad local. Es muy difícil que una autoridad federal, si ve que es un paquete de una elección que no le corresponde, lo tenga que abrir. Pero ese es el problema que tenemos y esos casos se dan en la realidad desde que inventamos, no sé si la maravillosa idea o no, de funcionarios únicos, casilla única,
donde la casilla recibe votos de elecciones federales, recibe votos de elecciones locales y luego cada quien se lleva su paquete. Entonces el presidente ahora tiene dos responsabilidades: recibir la votación local, recibir la votación federal, y en vez de que sean 3 paquetes, son 6 en algunos casos. Entonces imagínense, luego se abren paquetes donde hay boletas locales y luego federales, y luego se abren paquetes federales donde hay boletas locales, porque el elector se equivocó y en vez de ponerlo en diputados federales, lo puso en diputados locales. Entonces tenemos una casilla única que pues hay quienes dicen que bueno, que es una nada más, y hay quienes que dicen. Luego tenemos elecciones concurrentes, que ahora ya casi todos los estados dijeron, pues nos vamos con las concurrentes y todos nos anexamos a la federal, pero hay quienes todavía dicen que deberían ser aparte. Porque ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿qué pasó en el 2018? Dicen que la propaganda política de la elección de presidentes minimizó todas las demás propagandas. Porque todos ponían atención a la propaganda de los candidatos a la presidencia de la República y se les olvidaron los diputados federales, por ejemplo. Entonces hay quienes dicen, no, yo quiero separado. Primero en mi estado y al año que entra las federales. Nada más que las legisladoras y los legisladores de los estados ya están casi en la mayoría concurrentes. Se les olvidaron los tribunales electorales. ¿Por qué se les olvidaron? Porque ahora, por ejemplo, la sala superior va a tener que revisar elecciones el año que entra de todo el país al mismo tiempo y con los mismos plazos. Si era complicado las federales con 15 estados, ahora imagínense las federales con 30 estados y todo al mismo tiempo que llegue a la sala superior, a la sala regional. Y luego el siguiente año ninguna elección. No hay, porque ya todos son concurrentes. Pero eso, ojo, lo deciden los legisladores y las legisladoras, los federales, y luego cada congreso decide, pues vamos a tener elecciones concurrentes, y ya todos decidieron que sí, casi todos. Solo, por ejemplo, este año vamos a tener Hidalgo y Estado Coahuila, que ellos no van juntos. Pero creo que sí tienen elecciones el año que entra, otro tipo de elección que también van a ser concurrentes. Entonces, ojo, la carga de trabajo en los tribunales, sobre todo el federal, pues va a juntar muchísimo. Ahorita va a haber 2 estados nada más, pero el año que entra casi todo el país en la elección, el mismo día la jornada electoral, con diputados federales, en fin. Así está y así lo decidió el legislador. Por eso fíjense por qué diputada votan y por qué diputado. Porque luego no nos hacen caso. Luego, realizar sin causa justificada el escritorio y cómputo en lugar diferente, esta tampoco tuvo mayores problemas. ¿Esto qué quiere decir? Que donde se realiza, donde se instala la casilla, ahí debe de realizarse el escrutinio y cómputo. Muchas veces por causas extraordinarias se hace en otro lado. Por ejemplo, si el escrutinio y cómputo se hacía en la cochera de una casa y empieza a llover fuertísimo, pues se meten a la sala, entonces ya cambiaron el lugar donde van a hacer el escrutinio y cómputo. Pero se tiene que necesariamente acreditar que hubo una irregularidad. Por eso es tan importante este tema de la hoja de incidentes. La hoja de incidentes es la prueba idónea para demostrar qué pasó en la casilla. Porque luego los partidos llegan con escritos de incidentes. No es lo mismo que la hoja. El escrito de incidentes es un escrito que llena un partido y dice, pues pasó todo esto. El representante en la casilla. Y lo presenta ahí y se va con el expediente. Se lo da al presidente de la casilla y se viene con el expediente, ese escrito de incidente. También hay escrito de protesta, donde también los partidos dicen, pues no estuve de acuerdo con todo esto. Pero esas son documentales privadas que no tienen valor probatorio pleno, porque solo lo está diciendo un partido. La que tiene valor probatorio pleno es esta, porque aquí viene firmada por los funcionarios de la casilla y por los representantes de los partidos. La firma de los representantes de los partidos no le da validez. Lo que le da validez es el nombre y firma de las funcionarias y los funcionarios de la mesa. Al firmarle a las funcionarias y los funcionarios es una documentación. Luego, ¿qué hacen otros partidos? Pues vete con el notario que levante un acta. Y ahí van con el notario y le dicen, oiga, ¿sabe qué, señor notario? Pues es que en esta casilla hay unas personas presionando a los electores. ¿Y qué hace el notario? Ah, déjame levantar un acta. Y voy a poner aquí, pues dice fulanito de tal que hay una persona en la casilla tal presionándose, pero al notario no le consta. Entonces, pues solamente es como, lo vamos a ver así como una confesional, una testimonial de un representante, pero no tiene valor probatorio pleno porque el notario no fue a la casilla.
Para que tenga valor probatorio pleno le tiene que constar al notario que está. Solo que el notario vaya a la casilla y levante un acta de fe de hechos. A mí me consta que está pasando esto. Pero no hay tantos notarios para que vayan a todas las casillas. Por eso está esta figura. El partido político lo que tiene que hacer es levantar o que decirle al presidente, a la presidenta, levanta esta hoja de incidentes y asienta que a tal hora sucedió tal cosa y me das una copia cuando se clausure la casilla. Entonces ya el partido va a tener una prueba evidente de qué pasó. Ahora, una vez nos llegó una donde el presidente de la casilla decía, pues dice el representante del PAN que allá afuera está pasando tal cosa. Tampoco sirve. No tiene que decir el representante del PAN, tiene que decirlo el presidente, la secretaria, o a lo mejor hasta un escrutador. En la casilla está sucediendo tal cosa y firmada por los funcionarios. Entonces no tenemos que ir a ningún lado si tenemos esta hoja de incidentes. En algunos estados se llama acta de incidente. Es lo que necesitamos en la casilla para yo demostrarle al tribunal, mira lo que pasó. Ahora, todas las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, así dice la ley, pero la realidad es así. Nada más porque dicen las documentales públicas tienen valor probatorio pleno. ¿Ya tienen valor probatorio pleno? Pregunten a los italianos, van a venir, nos van a regañar. Que los italianos que son expertos en pruebas nos dicen, ¿por qué le ponen en su ley la documental pública tiene valor probatorio pleno? Eso no lo decide la ley, ni porque lo diga la ley ya va a tener valor probatorio pleno. ¿Quién decide el valor que tiene una prueba? ¿Quién valora las pruebas? Pues los jueces y las juezas. El único que puede decir qué valor tiene una prueba es el juez. Primero el peritaje y quizá luego el juez. Pero nada más. A ver, la ley dice, las documentales públicas tienen valor probatorio pleno. Entonces las actas de escrutinio y cómputo son documentales públicas con valor probatorio pleno. ¿Y si está toda mal hecha? Porque se equivocó la funcionaria o el funcionario y se equivocaron en las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones del acta de escrutinio. ¿Está todo mal? ¿Tiene valor probatorio pleno porque así lo dice la ley? Pues no. Entonces nos dicen los italianos, ¿por qué le ponen valor probatorio pleno? Eso no es cierto. Todas las pruebas son a la libre convicción del juez. El que valora las pruebas es el juez, no la ley. Ah, es que así empezamos hace 3 siglos. Ya no. Ahora cualquier prueba, el que va a revisar su valor es el juez. Y él va a decir, pues esta tiene valor probatorio pleno y esta no. O nos podemos enfrentar a dos documentales públicas que se contradicen. Pues ¿cuál va a tener valor probatorio pleno? Libre convicción del juez. Porque todavía nuestra ley nos dice, no, pues aquí es la prueba tasada y la prueba a la libre convicción del juez. Tenemos un sistema mixto. Porque la documental pública tiene valor probatorio. No, pues no es mixto. La realidad es que todas las pruebas son a la libre convicción del juez. Claro, el juez tiene que acreditar por qué está valorando en ese sentido esa prueba y por qué le está dando ese valor pleno o no. Puede ser indiciaria. Ahora, con una prueba indiciaria podemos resolver un asunto, puras indiciarias sin ninguna con valor probatorio pleno. ¿Sí o no? ¿Necesitamos una con valor probatorio pleno o puede ser de puras indiciarias? Puede ser con puras pruebas indiciarias. Lo puede decidir el juez y esta me lleva acá, y esta me lleva acá, y esta me lleva acá, y esta acá, y se forma el cuadrito. Ninguna tiene valor probatorio pleno, pero de las 4 pruebas, arribo a esta conclusión. Listo, ¿eh? Sin ninguna que tenga valor probatorio pleno. Porque se pueden encontrar con un expediente donde no hay forma de tener una prueba con valor probatorio pleno. Podemos tener videos, no tienen valor probatorio pleno. Podemos tener fotografías, no tienen valor probatorio. Pero de todo eso, se puede armar ahí, llegar a una decisión por parte de un juez o una jueza, ¿no? Bueno, luego recibir la votación en fecha distinta a la celebración para la elección. ¿Cuál es la fecha para recibir la votación? A ver, el domingo tal, sí, compañero. O sea, ¿no es las 24 horas del día? A las 8 de la mañana hay que... ¿Esa es la fecha de 8 a 18?
¿Cómo? A ver, ¿a qué horas tienen que estar listos ahí todos los funcionarios? A las 8. Sí, ojo, ¿eh? Fíjense, no es lo mismo instalar la casilla que recibir la votación en primer lugar. ¿A qué hora se tiene que instalar la casilla? Oh, pues 7:30, 7:30, 7:15. Ya no los voy a meter en problemas. Conforme diga su ley, si la ley de Tamaulipas dice 7:30 se instala la casilla, hay que instalarla a las 7:30. ¿Puede antes o no? ¿Se puede antes o no? Y si le instalamos 7:15, ¿qué pasa? ¿Anulamos todos los votos en la casilla porque nos instalamos a las 7:15? ¿Por qué no? Si la ley dice 7:30. ¿Por qué no anulamos todos los votos? Sí, compañero. Sí. ¿La ley no dice a qué hora se tiene que instalar la casilla? Sí dice. Sí dice, compañero. Y la ley también dice a qué hora se cierra la votación otra vez, que no es lo mismo que se clausura la casilla, tampoco. ¿A qué hora se cierra la votación? ¿Hay excepciones o no? Ah. ¿Y a qué hora se clausura la casilla? Fíjense cómo no hay horarios para nada, nomás para instalarla. 7:30. ¿A qué hora se recibe la votación? Seguro, no hay otra forma. Exacto, hay varios supuestos. A ver, llego a las 7 y me instalo. Y si me tardo 45 minutos, ¿qué vamos a hacer? Pues recibir la votación a las 8:15. Y se cae el mundo, no se cae nada. No pasa nada. Pero a ver, a las 7:15 puedo instalar la casilla. A ver, ¿qué requisito tiene que haber para instalarme 15 minutos antes para estar listo a las 8? Eso. Ahora sí van ganando los hombres, ¿eh? Yo no sé. Que estén todos. Puedo decir, me voy a instalar 7:15 para estar listo a las 8. Pero tienen que estar todos los representantes de la casilla. Exacto, y también que estén. Si no, me voy a tener que esperar a 7:30, como dice la ley. Porque donde no esté uno y empiece a instalarme, ese va a impugnar todo lo que se les ocurra, ¿eh? Empezando que él no vio las boletas, él no las contó, él no las firmó. Entonces, la ley dice 7:30. ¿Cuándo se empieza a recibir la votación? La ley dice una vez que esté instalada la casilla. No dice a las 8. A partir, pero no quiere decir a las 8. Puede ser 8:15, 8:20, 8:30. No hay ningún problema. Porque luego pensamos, tiene que ser a las 8. No, pues ya no contaste las boletas, ni modo, a las 8. No, tranquilos. Puede ser 8:15, 8:20, 8:25. La ley dice a partir de las 8. ¿Por qué nos dice la ley a partir? Antes no se puede. Por eso nos dice a partir, porque eso quiere decir antes de las 8 no puedo, pero después sí puedo. Entonces eso es muy importante, tener cuándo es la fecha de la elección. Ya les dije ayer, una vez la recibimos en sábado, pues se anulan todos los votos. Pero el horario es entre comillas de 8 a 18 horas. Entonces, por eso venían muchas impugnaciones ahí y nos impugnaban el principio de certeza y nos decían, es que se recibió la votación a las 8:15, anulan los votos, tribunal. Pues, ¿qué? Es que se empezó a recibir la votación a las 8:30, anulan los votos, tribunal. ¿Podemos empezar a recibir la votación a las 10? Pues en casos extraordinarios, sí se puede. Entonces, ¿cuándo se va a anular la votación por esta causal de nulidad? Pues cuando se demuestre que fue en fecha distinta y eso provocó que se modificaran. Y todo el mundo dice, pues ya vi yo ese caso, en serio. Una vez fue el sábado. Y todos de acuerdo. Pero ojo, en materia electoral no es como en otras materias. En otra materia, en materia electoral, todos los representantes de los partidos pueden firmar de conformidad y luego impugnar eso que firmaron de conformidad.
puede. Y nadie puede decir, oye, pues tú firmaste de conformidad, ya no impugnes. Sí se puede impugnar. Y es ahí donde nos vamos con la finta. Ya firmaron todos de acuerdo, no va a pasar nada. No es cierto. Acuérdense, los que han vivido, han estado en una casilla de funcionarios o funcionarias o de representantes de partido, y si no han estado, vayan nomás para que vean todo lo que pasa en un día. Llegan a las 7:30 y te doy de mi café, te doy de mi sándwich, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi primo? Todos son bien cuates. Y luego toda la jornada electoral, todos firman, sí, le firmamos, sí, presidente, yo le firmo, todos firman. Pero el que pierde y queda en segundo lugar o en tercer lugar, impugna toda la votación en la casilla y tiene las actas en sus manos que él firmó. Y que firmó de conformidad y de todos modos después puede impugnar todo lo que firmó. Pues hay que tener mucho cuidado, estamos ahí. Luego el acta de jornada electoral, esta es la que nos va a decir a qué hora se instaló la casilla, a qué hora se recibió la votación, a qué hora se cerró la votación. Eso es muy importante. Una vez me llegó un asunto también, una hoja de incidentes. ¿Saben qué decía? Así, todavía lo tengo grabado con unas letras ahí que ni se entendían bien, pero decía la hoja de incidentes: cerramos la votación de la casilla. Ni siquiera pusieron 17 horas, a las 5 de la tarde. Porque los que faltaban de votar andaban en Estados Unidos. Es una documental pública con valor probatorio pleno. Y yo dije, no, pues sí los conocen a todos ahí en ese municipio, porque andaban en Estados Unidos. Pero entonces nos llega el caso acá, ¿y qué hacemos? ¿Anulamos todos los votos en la casilla porque cerraron a las 5? ¿O no anulamos todos los votos, aunque hayan cerrado a las 5 y la ley dice 18 horas? Faltó una hora de votación. ¿Cuántos iban a llegar en esa hora? 1,000,000, dice el compañero. A ver si son magistradas, ¿anulan los votos o no? ¿No? ¿Y cuál es el argumento, compañero? No, no, sí, no podemos decirle así. ¿No tienen ningún argumento para salvar esos derechos humanos de todas esas personas que votaron? Vas a ir en contra del primero de la Constitución si anulas todos los votos, ¿eh? Solo que hay algún criterio para salvarlos. ¿Cuál podría ser? Si no hay, se anulan, ¿eh? Y no van en contra del primero de la Constitución, porque no hay criterio alguno que salve esos votos. Pero si hay uno, hay que buscarlo y encontrarlo. Pero ¿qué tal si a las 5:30 llegaban otros 50? ¿Cómo sabemos que no? ¿O cómo sabemos que sí? Pero si llegan autobuses, no sé. Yo nomás he visto videos y no tienen valor probatorio pleno. Bueno, fíjense, lo que dice el tribunal es una prueba subjetiva, pero es lo que se llama la media aritmética. El tribunal dice, a ver, ¿cuántos votaron de 8 a 5? Pues cada hora votaron 50. Entonces supone que de 5 a 6 iban a votar en promedio otros 50. ¿Cuál es la diferencia entre primero y segundo lugar? 100 votos. Entonces no es determinante. ¿Cuál es la diferencia entre primero y segundo lugar? 10 votos. Entonces ahora sí es determinante. Lo mismo sucede cuando se suspende la votación, porque también la ley dice, se puede suspender la votación. Por ejemplo, se empiezan a pelear dos representantes de partidos, el presidente dice, suspendo la votación y la suspende una hora. Esa irregularidad es determinante o no, hacemos lo mismo. En una hora que se suspendió la votación, en promedio, ¿cuántos? Y así, pues más o menos, podríamos salvar la votación. Luego acuérdense aquí, los funcionarios tienen que ser, así lo marca la ley y gramaticalmente está bien, pero acuérdense, no se visibilizan aquí las mujeres, presidente, secretario. Yo aquí estoy pensando que son puros hombres. No, pues que así dice la ley, pero pues ya hay que ponerle presidenta o presidente, secretaria o secretario, escrutador o escrutador. Pero a ver, presidente, secretario, dos escrutadores. Con la reforma de 2014 se incluye la casilla única, como ya vimos, se incluye un secretario más y un escrutador más. Entonces ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 funcionarios de casilla que van a recibir elecciones locales y elecciones federales, porque las concurrentes les encantó a todos los estados y ahí van corriendo. Yo la quiero con la federal. Y pues ahí está. Pero imagínense la responsabilidad, porque solamente es una presidenta o un presidente, se encarga de todas las elecciones.
Nomás imagínense las actas de escrutinio y cómputo de todas las elecciones, contar todos los paquetes. Ahorita vamos a ver lo que pasa cuando abren un paquete, no creo que es nomás contarle y ya. Ojalá fuera contarle y ya. Y luego, ¿qué otro error creen que tenemos en el electoral? ¿Cuántas actas creen que tenemos para equivocarnos? Nomás es un original. Uno, si nos equivocamos en el original. Y luego ese original se desprende 11 al carbón. Si nos equivocamos en el original, las 11 al carbón también. Y tenemos que hacer una serie de sumas que claro que nos podemos equivocar, pero muy fácil, ¿no? Pero pues así está el asunto. Entonces, bueno, estos son los que se tienen que integrar. El tribunal primero decía, fíjense, este es muy importante, este criterio que sigue vigente. Si hay un funcionario o funcionaria que no pertenece a la sección y está fungiendo como funcionario o funcionaria, se anulan todos los votos en la casilla. Pero que no pertenezca a la sección, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es la sección en un distrito? Pues la casilla básica, la casilla contigua y en su caso la extraordinaria. Tengo que pertenecer a esa sección para poder ser funcionario, es decir, mi credencial debe decir perteneces a esta sección. Si yo soy vecino, pero ya soy de la casilla básica otra, ya no pertenezco a esa sección. Entonces me vine de aquella casilla básica a esta casilla básica, pero ya no es la misma sección. A ser secretario, pero ya no es la misma sección. Aunque presenté al presidente mi credencial, la ley dice, si no es la misma sección, ¿qué creen? Se anulan todos los votos. Ahí tengo mis dudas, pero la ley no, ni la jurisprudencia tiene eso. Se anulan todo. Entonces, ¿qué hacen los partidos? Dicen, a ver, busca las casillas donde había un funcionario o funcionaria que no pertenecía a la sección. Y si lo encuentran, está el criterio vigente y es jurisprudencia obligatoria, se van a anular todos los votos. Porque el escrutador resulta que no era de la sección. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el presidente o presidenta de la casilla sustituye a funcionarios. Tiene que revisar que esos funcionarios pertenezcan a la sección. Puede ser de la fila también, pero de la fila de esta casilla, no de la otra básica, porque ya no me va a pertenecer. O sea, para la ley es muy importante que pertenezca a la sección. Necesariamente quien vaya a sustituir a algún funcionario. Luego esta jurisprudencia duró muchos años, vean de cuándo es. 2003, duró hasta el 2015. ¿Y qué decía? Escrutadores, su ausencia total durante la fase de recepción de la votación es motivo suficiente para considerar que la mesa directiva se integró indebidamente. O sea, el tribunal de 2003 a 2015 decía, si no hay escrutadores se anula la votación en la casilla. Si nadie los sustituyó y los únicos que hicieron toda la chamba fue la secretaria y el presidente, se anulan todos los votos. Pero reconsideró en este asunto 404-2015 que interrumpió esta jurisprudencia y dijo, no, yo creo que el presidente y el secretario pueden hacer las funciones de los escrutadores y si no hay escrutadores no quiere decir necesariamente que se tenga que anular todo. Eso también es muy importante, porque antes los partidos decían, búscate todas las actas donde no hay escrutadores, porque ya sabían que esos votos se podían anular si se hacían valer ante el tribunal. Ahora ya no. Ahora si está un secretario, una secretaria y el presidente, ya pues, no necesariamente se tienen que anular los votos. Y aquí dice, vean, luego nace de ese, se interrumpe la jurisprudencia anterior para que vean que también los tribunales federales, constitucionales o lo que ustedes quieran, pues reconsideran sus propios criterios. Vean, tenían esta jurisprudencia, interrumpen esta jurisprudencia y luego crean una nueva jurisprudencia. Entonces, si no nos estudiamos todas las jurisprudencias, pues luego podemos aplicar en nuestra demanda una jurisprudencia que ya se interrumpió. Entonces vamos a hacer ahí, no les digo cómo vamos a quedar en el tribunal cuando nos diga, oye, pues es que esa jurisprudencia que me estás haciendo valer, ya se interrumpió y la que vale es esta nueva, y ahora dice, mesa directiva de casilla, es válida su integración sin escrutar. Y ahí nos dice que no se va necesariamente a anular una casilla porque no estaban los escrutadores. Luego está, sí.
Sí, mira, existía ese criterio muy importante del tribunal y se interrumpió. ¿Por qué se interrumpió? Porque dijo el tribunal, como hay suplencia de la queja en el juicio de inconformidad, tú no necesariamente tienes que decir los nombres de todos los funcionarios. Si tú no me los dices, yo los puedo buscar o acreditar. Entonces era un criterio que estaba obligatorio, ahora ya no es obligatorio. Claro, si el partido político los identifica mucho mejor, está bien, pero como hay suplencia de la queja, si no los identifica, entonces sería una labor del órgano jurisdiccional de tratar de identificar La mía es esa, que no tiene que ser necesariamente obligación de los partidos identificarla. Si el tribunal lo puede hacer, pues qué mejor. Pero no los podemos obligar, como decía el criterio anteriormente, que ya se modificó. Yo estoy de acuerdo con la modificación, pero antes era criterio obligatorio. Decía, tienes que identificar, tienes que decir en qué casilla. Por ejemplo, nos dice un partido político, pues tal escrutador, y resulta que buscamos en esa casilla y no existe ese nombre. Pero nosotros podemos saber si ese escrutador existió en el distrito, sí o no. Porque, por ejemplo, dicen, impugno la casilla básica con estos escrutadores. ¿Y qué pasó? Que se equivocó el partido y no era la básica, era la contigua. Entonces pone los funcionarios de la contigua, pero nos dice, impugno la básica. Entonces nosotros le podemos decir, pues como impugnaste las básicas, estos no son los funcionarios de la básica y no atiendo tu agravio. Esa es una. Dos, oye, ¿sabes qué? Está impugnando los de la básica y no está ninguno. A ver, le voy a buscar a ver si esos están en alguna otra casilla. Le buscamos y resulta que son los de la contigua. Entonces nosotros le vamos a ir al partido, ¿sabes qué? Te equivocaste, la casilla que estás impugnando no es la básica, la que estás impugnando es la contigua porque los escrutadores que me estás señalando son los de la contigua. Entonces en suplencia de la eficiencia de la queja le digo, no es la básica, es la contigua. Y entro al estudio de la contigua. Pero es criterio. Algunos dicen, no, pues como no me dijiste y te equivocaste y no es la básica, es la contigua, no entro al estudio. Pero nos pueden decir, son estos funcionarios, este es el domicilio, estos son los datos. Entonces yo puedo averiguar que me está impugnando la contigua, porque tengo el domicilio, tengo los escrutadores, tengo las actas. Simplemente, como hacen rápido la demanda, le ponen básica en vez de contigua. Le ponen B en vez de C, ni siquiera ponen muchas veces todo el nombre. Ponen casilla tal, tal, B. Y resulta que era la casilla tal, tal, pero era la C. Entonces acuérdense, inconformidad, dice se admite la suplencia de la eficiencia. Yo tendría que decirle, oye, a la que me estás impugnando y a la que voy a entrar al análisis es a la contigua, no a la básica, porque todos los datos coinciden con la contigua. Pero puedo hacer las dos cosas. Ya hay otra instancia que me revisará y si soy la sala superior, pues ya la hice porque nadie me va a revisar. Pero si soy otra instancia, sala regional o tribunal estatal, entonces tengo que pensar y no pensar, más bien revisar cuál es el último criterio de la sala superior, a ver qué hace en esos casos. Porque la sala superior muchas veces es primera y última instancia. Por ejemplo, todos los asuntos de presidente es primera instancia y última instancia. Entonces también tiene criterios de que revisó eso por primera vez. Entonces hay que ver a ver si la sala superior le llegó un asunto donde se impugnó la contigua, se impugnó la básica, pero todos los datos son de la contigua, pues yo lo quería revisar qué hizo en ese caso la sala superior. ¿Entró al estudio de la contigua o dijo, como me impugnaste la básica, ya no entro al estudio de la contigua? Pues porque es la autoridad superior y pues ¿qué me va a pasar cuando llegue la autoridad superior mi asunto? Pues lo más seguro es que confirme su criterio. Entonces tengo que ver cuál es el último, porque ya están viendo que luego interrumpe jurisprudencia en la sala superior y crea un nuevo criterio. Pues yo tengo que ver cuál es el último. ¿Qué está diciendo ahora la sala superior sobre este punto? Porque no crean que los magistrados de la sala superior tienen 20 años. Pues no. Duran 9 y llegan otros. Y duran 9 y llegan otros. Entonces va evolucionando la ley, va evolucionando la constitución, van evolucionando los criterios. Entonces una jurisprudencia de 2003 ya vimos qué pasó. Ya se interrumpió. No estamos en el civil que todavía usamos jurisprudencias de hace 2 siglos. No, aquí en el electoral, una del 2005, 2006, donde ya
Otra cosa, mariposa, ya. Sí, compañero. Se equivocan. Ah, pero es otra cosa, es un argumento genérico. Inclusive ahí se podría sancionar. Podemos decidir dos cosas. Sancionar o nomás decirle, oye, no voy a entrar al agravio de tus, no voy al estudio de tus, porque es un argumento genérico y no me estás especificando exactamente qué casillas. Me dices, impugno esta casilla por todas las causales, pero no me estás diciendo qué sucedió en cada casilla y qué causales se encuadran. Eso ya es muy diferente. Ahí son argumentos genéricos y estoy impugnando por impugnar. Acá no, acá simplemente me está diciendo, pues estos escrutadores hicieron esto, se instalaron en esta casilla así asado y pasó todo esto. Nomás que le puso básica y era contigo. Entonces yo le voy a decir, todos los argumentos que me estás diciendo se refieren a la contigua, no a la básica. Entonces voy a entrar al estudio de la contigua, no básica como le. Pero eso es diferente porque sí trae argumentos, no son genéricos. Y sí me está diciendo qué pasa. Pero decir, te impugno las 300 casillas por las 11 causales de nulidad y tú analízale, aunque yo he visto magistradas y magistrados que analizan todas. Ahí sí, unos analizan todas, otras dicen tu argumento es genérico, no le voy a entrar al. Están los dos criterios. Unos sí aplican completamente la suplencia de la eficiencia de la queja, otros dicen, no, sabes que tu argumento es genérico y no me voy a poner a estudiar todas las causales en todas las casillas. Habrá que ver la nueva reflexión de la sala que dice en esos asuntos, pero la mayoría no son de primera instancia. Esos asuntos les llegan en primera instancia a las salas regionales o a los tribunales electorales locales. Siempre hay que ver ahí el caso particular. Y sí, acuérdense, siempre hay que revisar qué medios de impugnación tienen suplencia de la eficiencia de la queja. Y que no sea una persona indígena, porque ahí sí, hay que revisar todo. Y que me dijo el 42 de la Constitución y era el 41, le vamos a contestar, no es el 42, es el 41, pero voy a entrar al estudio con el 41. No decir, ah, pues te equivocaste, ya no le. No. Inclusive ya están viendo, si no hay medio de impugnación, la sala lo que dice, voy a crear un medio de impugnación innominado, especial. Y le ponen muchas veces juicio electoral. Y ahí revisamos lo que sea. Ya que tenga razón o no es otra cosa, pero vía juicio electoral, cualquier agravio que haga valer una ciudadana o un ciudadano, se puede revisar con ese medio de impugnación innominado, que nunca lo van a encontrar en la ley, pero está en los criterios del tribunal. Bueno, sí, hasta 2, 3, 4, pero antes de las 6, sí, compañero. Ah, ajá. No, no, ahí sí es muy claro el tribunal. Los que instalan la casilla, para que haya certeza, los que instalan la casilla deben clausurar la casilla. Si se va, uno, dos o tres, que se vayan, pero no podemos meter otro a la mitad, porque se pierde certeza. Porque entonces uno firmó el acta de inicio y otro el acta de clausura, entonces no sabe el primero lo que pasó al final y el último lo que pasó al principio. Pues los que firman el acta tienen que estar todo el tiempo. Si se van dos o tres, no podemos dejar entrar ya a nadie, porque se vulnera la certeza. A ver si. Sí. Sí. No, porque la aledaña es contigua, quiero pensar. La sección es básica, contigua. Ah, no se instala esa. Entonces sí, ahí tampoco aplica. Si no son de la sección, no podemos dejarlos que sean funcionales.
Entonces sí pertenecen a la sección de una manera agregada, adicional. Pero el presidente sí tiene la lista nominal a esa persona. Pues no ha sucedido el caso, pero yo creo que sí, no habría problema. Porque tiene la lista nominal en la casilla de esa persona. Creo que eso es lo importante de que pertenezca a la sección, que efectivamente se cerciore el presidente que esa persona está en la lista nominal y sabe exactamente quién es esa persona porque tiene ahí la lista nominal. ¿No? Exactamente. Es que acuérdense, ¿qué hacen los consejos distritales y municipales cuando no dice nada la ley? ¿A poco no han estado en un consejo distrital o municipal? ¿Qué hacen cuando no dice nada la ley? ¿Qué hace el INE cuando no dice nada la ley? El INE nacional electoral emite un acuerdo. Pero ese acuerdo, ¿quién lo puede revisar? Si yo soy partido y no estoy de acuerdo con ese acuerdo, ¿a dónde lo impugno? Ante el Tribunal Electoral. Entonces, ¿qué puede decir el Tribunal Electoral de ese acuerdo? ¿Ese acuerdo es legal o ese acuerdo es inconstitucional a lo mejor? Entonces, ojo, por eso siempre hay que revisar qué dijo la sala superior de esta situación que pasó. Ese no me acuerdo. Entonces me hace que no ha sucedido eso y aunque lo haya decidido así, la autoridad no por eso quiere decir que ya es así. Pero mientras no se impugne, porque ¿qué pasa con los acuerdos? ¿Quién los aprueba? Y ahí están presentes los partidos. Y muchas veces no lo impugnan, pero eso no quiere decir que ya quedó vigente, ¿eh? Porque si luego lo impugnan del tribunal, el tribunal puede decir, pues este acuerdo es inconstitucional. Si lo ha dicho de los acuerdos del INE, ha dicho de reglamentos del INE que son inconstitucionales. Pues no se confíen con los reglamentos. ¿Cómo empezamos ayer? La Constitución y los tratados. Sí, exacto. Eso creo que no se ha impugnado y yo en lo personal, yo no hubiera, yo sí lo dejo porque tengo la lista nominal de esa persona. Entonces sí pertenece a la sección. Exactamente. Así es. Acuérdense, hay muchas cosas que son por acuerdo porque ya no da tiempo de legislar. O el legislador no puede contemplar todo lo que puede pasar en un proceso electoral. Entonces muchas veces trabajan los consejeros y las consejeras emitiendo acuerdos, pero luego esos acuerdos pueden ser revisados. Por eso es tan importante lo que diga la sala superior, porque hay que ver cómo quedó. A lo mejor estamos de acuerdo, a lo mejor no, pero es lo obligatorio. Por lo menos en el sistema jurídico mexicano, en materia electoral, lo que diga la sala superior, el criterio que emita la sala superior, es el obligatorio, porque es jurisprudencia, y si es el mismo caso, nos obliga en cualquier vía federativa. Bueno, le seguimos. Luego viene un problemón, y se los voy a decir rápido, sí. En la de funcionarios. Era ahí, exactamente. Así es, claro. Sí, claro que sí. Porque ustedes, imagínense, no pertenecía a la sección, pertenecía a la casilla básica, está al lado, aquí al lado. ¿En qué se afectó la votación? Porque el escrutador pertenecía a la casilla básica de al lado. ¿Se afectaron los votos, sí o no? Entonces nos deja pensando ese criterio y esa causa. ¿En qué afectó los votos que el escrutador era de la casilla básica de al lado, no de esta? Pero sí estaba en la lista nominal, sí nos exhibió su credencial, nomás que nos dijo, yo soy de la casilla de al lado.
los votos de esta casilla, ¿en qué se afectaron? Es difícil, ¿no? Entonces, sí, como dice el compañero atinadamente, hay que ver el caso siempre concreto. Estos son criterios, pero siempre va a haber un caso concreto nuevo que hay que revisar. Y ya ven que se interrumpen jurisprudencias y se crean nuevas. Entonces hay que siempre, eso es lo del electoral, ¿eh? A lo mejor si aquí uno se dedican al civil, vienen aplicando una jurisprudencia desde que salieron de la escuela, en el electoral no, ahí aquí, y donde tengamos voto electrónico, pues creo que estas nulidades ya la mayoría no van a aplicar, ¿eh? Pero mientras no haya voto electrónico, pues aquí los tengo, ni modo. A ver, luego sacamos los votos y la validez de un voto parece muy sencilla, pero es muy compleja. A mí me pasó, yo lo viví, yo dije, pues validez de un voto. ¿Qué es un voto válido? Una marca dentro del recuadro. Todo lo demás, dice la ley, es nulo. Si no hay una marca dentro del recuadro, el voto es nulo. Pues yo dije, está bien fácil, vamos a contar los votos. ¿Para qué piden recuento? No, pues cuando uno ve el recuento, pues se da cuenta que la ley no se puede interpretar gramaticalmente una marca dentro del recuadro y todo lo demás es nulo, porque estamos hablando de un derecho humano que hay que proteger, no restringir. A ver, en esta, les traigo casos del 2012, no crean que porque no me he actualizado, ¿eh? Pero en el 18, ¿qué pasó? Pues ganó todo Morena. El PRI dijo, no impugnó nada. El PAN tampoco, nadie impugnó, pues no tenemos casos. Primera vez en la historia que todos los partidos aceptan la derrota. Eso nadie se acordó en el 2018, pero en el 2018 todos los partidos, por primera vez en la historia de nuestro país, aceptaron la derrota. Menos uno, ¿cuál? No, como López Portillo, compañero, estoy hablando del 18. López Portillo. No había ni tribunales electorales con López Portillo, compañero. No, nadie le impugnó porque era el único candidato. Imagínense nomás cómo andábamos en el López Portillo. Pero sí, tiene razón, ¿eh? Nadie impugnó. Sí. Es que quedó claro que los que deciden son las ciudadanas y los ciudadanos y decidieron, así de sencillo. Pero a ver quién impugnó la elección presidencial del 2018 o no nos vamos. ¿El PRI? No. ¿El PAN? Tampoco. ¿El PRD? Tampoco. Entonces, ¿quién impugnó? El PES, compañero, pero no iba en la coalición. ¿Y entonces? ¿Qué impugnó? ¿Qué impugnó? Pues exactamente impugnó lo que vamos a ver ahorita. Impugnó muchas casillas en donde dijo que el voto no se le dio a él y se le dio a Morena. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una cosa es ir en coalición y otra cosa es que no defienda yo mis votos frente a la coalición. Es muy diferente. Yo puedo ir en coalición y todos son mis amigos de la coalición, pero a la hora que abro una urna y saco las boletas, este es mío, no es tuyo, aunque vamos en la coalición. Ese es el problema que está demostrando los recuentos. Por ejemplo, aquí primero, ese voto a quién se lo damos, si la ley dice una marca dentro del recuadro. ¿Por qué? Argumento. Porque las dos líneas donde se juntan es en el perro. Y es un derecho humano que hay que buscar la interpretación que le favorezca. Y esa le favorece. Y la intención entonces era PRD. Y así quedó, ese es el argumento que quedó en la sentencia. Y esta, abajo dice que acabe la corrupción, ya basta, aquí. Pero son dos marcas en dos recuadros. Pero la ley dice una marca dentro del recuadro, todo lo demás será nulo. ¿Nos saltamos la ley? O sea, ¿quién lo anula? ¿Nadie? Y entonces, ¿cómo le van a decir a la ley, oye, ley, estás mal, porque aquí no hay un marco dentro del recuadro, pero el voto, hacemos una interpretación constitucional para proteger el voto? Y decimos, pues si bien es cierto, hay dos marcas, ¿cuál es la intención? Se lo damos al PRD. Así quedó, vean cómo, pues, se los voy a leer, ¿no? No implica la nulidad del voto en virtud de que la intención del elector es PRD, a pesar de que hay otro. Acá, PRI, Nueva Alianza, ¿iban en coalición? No.
PRI y Nueva Alianza en 2012 no iban en coalición. Entonces, ¿no hay forma de salvarlo? Para que vean cómo no todos tenemos que salvar tampoco. Aquí no hay forma de salvarlo. No, porque ya les está gustando salvar todos los... No, hay veces que hay que restringir la protección. Exactamente, no siempre sí, tampoco me vayan a salir así a la hora de... No, no están coaligados, se anula la elección. Acá marcó PRI, Verde y PAN. PRI, Verde, PAN. Ya saben que usamos tinta, todos los escrutadores usan tinta, el presidente, el secretario, todos usan tinta, la lista nominal es con sello, tinta. ¿Qué creen que pasó ahí? Es un manchón de tinta y votó por el PRI y el Verde. Entonces, ¿es voto válido para PRI y Verde, sí o no? Sí, ya aprendieron que bueno. Luego acá dice Miriam y luego PRI. ¿Quería votar por Miriam o por el PRI? Y no son dos votos, uno para Peña Nieto y otro para Miriam. ¿Están segurísimos? ¿Y no qué? Lo hubiera puesto Miriam en un recuadro. Entonces sí son dos opciones. Pero está bien porque hay que revisar, primero que los candidatos, que no haya ni una Miriam. Y luego que lista nominal, a ver si por ahí hay una Miriam. Si hay una Miriam en la lista nominal, ¿el voto es secreto, sí o no? Aunque esté una Miriam en la lista nominal. Ya sabemos que Miriam votó por este hombre. Pues ahí está en la lista nominal una Miriam. A ver, ¿es secreto o no? Porque si no es secreto, lo tenemos que anular, ¿eh? Ah, mira. Muy buen argumento. Otro argumento que no consta que esa Miriam puso su nombre. A lo mejor un fan de Miriam puso Miriam y ya. Pero a ver, otro argumento además de ese. ¿Qué le faltó a Miriam? Para saber que era la de la lista nominal. Exacta. Faltaron los apellidos. Por eso salvó el voto y dice la sala superior. Aun cuando existan dos marcas en la boleta, se desprende claramente que la opción política deseada por él o la sufragante en nada hace pensar que su deseo sufragar sea por una persona distinta, aunque haya puesto Miriam. Se desprende que el voto debe considerarse válido y a favor del PRI. Luego acá, José Cruz García dice aquí, candidato no registrado, José Cruz García. Candidato registrado, Enrique Peña Nieto. ¿Por quién quería votar? Ay, no quería votar por el no registrado José Cruz García. ¿Cómo saben que no? Este está de pensar si ahí se las dejo de tarea, pero ¿qué dijo la sala superior? En virtud de lo anterior, al no tenerse certeza de la voluntad del elector respecto a cuál era la opción política de su preferencia o el nombre del candidato que buscaba apoyar con su voto, el voto es nulo. Porque no sabemos si quería votar por Jesús Cruz García o por Enrique de Peña. Y se anuló, para que vean, otro. Ahí quedó el criterio, ¿no? Aquí. ¿Se acuerdan lo que nos enseñaron el primer semestre de la escuela, en la Facultad de Derecho? Las reglas de la lógica, la sana crítica y la... ¿Qué pasó aquí? Por experiencia, por lógica. Ándale, si saben, si estudiaron primer semestre. Por lo menos ahí vamos, ¿eh? Exactamente, la lógica que nos dice. Se equivocó. Si hubiera sido un examen de opción múltiple donde no podemos borrar, ¿qué pasó aquí? Dijo, no, no, mejor este no y me voy para acá. ¿Saben qué dijo la sala superior de este voto? Lo que están diciendo. Lo anterior permite afirmar que la voluntad del ciudadano fue en el sentido de corregir la emisión de su sufragio, toda vez que canceló la cruz que se encuentra en el emblema del verde y cruzó el del Partido Revolución Democrática. Y el voto total es válido para el PRD. Pero imagínense un escrutador que le sale eso de sorpresa. ¿Cómo le ponemos en el acta? Y los escrutadores no pueden interpretar las normas ni los reglamentos ni nada. Eso hasta un órgano jurisdicción que tiene atribuciones para interpretar la norma. Lo anula el escrutador, quizá el instituto también, y ya cuando llega al tribunal hay que revisar todo.
¿Qué dice la lógica? Lo mismo. Quería votar por el PAN, primero se equivoca aquí, luego se equivoca acá, pero el bueno es el PAN. Se me hace que es panista, compañera, ¿eh? Porque ya le anda buscando. A ver, ¿se imaginan una boleta toda marcada? Pues ahí está, toda. Pero ¿se imaginan que podía ser válida una boleta toda marcada? Pues sí. ¿Es válida esta? Pues no. ¿Qué le faltó? Revísenla bien. Le faltó tachar acá. Si aquí pone una cruz, pues está papita, o quería votar por el PRD. Si aquí pone una paloma, entonces hubiera anulado también porque no iban en coalición. Pero aquí el problema es que son 3 decisiones. Quiero no quiero estos. Acá no dijo nada. Esta ya le íbamos a hacer un cuadro y le íbamos a enmarcar y todo, si le hubiera puesto la paloma, porque entonces aquí se hubiera demostrado, la cruz, porque aquí se hubiera demostrado que todos los emblemas marcados, y de todos modos podemos saber cuál es la intención del elector, con todos los emblemas, para que vean cómo hay que interpretar la ley. La ley dice una marca dentro del recuadro. No, aquí sí, porque no marcó nada aquí. Como no marcó nada aquí, lo dijo. Como aquí lo dice no la sala, pues como no fue marcado todo, no expresó en todos los emblemas su intención, no sabemos exactamente qué quería hacer y se anuló. Acá 2 rayas diagonales, ¿qué quieren decir? A ver, vuelvo a empezar. Conforme a la ley electoral del estado de Tamaulipas, ¿qué quieren decir 2 rayas diagonales? ¿Cancelado qué? No es cierto. 2 rayas diagonales conforme a la ley de Tamaulipas, ¿qué quieren decir? ¿Cómo nada, compañero? Tampoco, ¿qué quiere decir? Ah, ¿quién dijo eso? Ah, una mujer, qué bueno. Inutilizada. Boleta inutilizada. Todas las boletas inutilizadas, el funcionario de mesa directiva de casilla tendrá que marcarlas con 2 rayas diagonal. Pero aquí, ¿qué pasó? Si ven físicamente la boleta, primero marcó con crayón PRI verde y luego las 2 rayas. Nulo o válido. La inutilizó. Después el funcionario o la funcionaria, ¿por qué? Pues hay que preguntarle, porque yo no entendía ahí qué pasó. La cosa es que si bien físicamente la boleta, lo primero que hizo es aquí. Entonces la intención de este lector fue PRI verde. La intención del funcionario, que es el que traía el plumón, no sé cuál fue. Pero entonces, ¿qué harían con esto? ¿Se lo dan al PRI verde o dicen inutilizada? Sí, este es crayón, la cruz y la cruz. Y este es plumón. Y primero está esta y luego está el... Ajá, y luego está el plumón del funcionario. Pero eso pensamos, a lo mejor el plumón lo agarró no sabemos pues. Pero primero está las 2 cruces. No, si la ves físicamente se ve que está sobre el crayón, está el plumón. ¿Pero qué hacemos? ¿Se la damos al PRI verde o no? ¿Sí o no? Sí se lo dio. Ahí está. La intención del elector fue sufragar por la coalición Compromiso por México. De ninguna forma casa desarticular la clara voluntad del elector que haya un trazo transversal. Ya. Vean cómo no es tan complicado. Si soy escrutador, se no va a saber ni qué. Yo creo que se tiene que anular por un escrutador. Pero fíjense lo importante que es tener representantes. El representante, ¿qué tal si esa boleta decide una elección? Pues se la va a llevar hasta donde tenga que llegar, defendiendo que el voto era para el PRI y para el verde. Aquí perdedor, en el PRI. Dijimos que si se advierte cuál es la intención del elector, el voto es válido. Pues aquí la intención del elector es perdedor. Pero está dentro del recuadro, ¿qué? ¿Se lo damos al PRI o dijo que no quería votar por el PRI? Porque hay una paloma, como dice la compañera aquí. ¿Qué le ponen ustedes si son magistrados o magistrados en el acta? ¿Este voto es válido porque dice perdedor? ¿O este voto es nulo porque dice perdedor? Y luego, ¿qué dice el criterio? Si viene una mentada de Moder dentro del recuadro, ¿qué dice el tribunal? El tribunal dice, cuando la marca es denostativa, el voto será
Ahí nomás se los dejo de tarea. ¿Pero qué dijo en este caso? Esto es así porque al analizar el concepto perdedor imputado al PRI o a su candidato, pues la palabra está en el recuadro correspondiente, es evidente que dicha frase denota rechazo, baja estimación o descrédito por parte de lectores a tales sujetos. Por lo tanto, aun cuando la boleta tiene una marca paloma característica del voto, no se puede tener certeza y es nulo. Ahí se las dejo, 2012. Estamos en el 20, pero eso pasó en el 12, ¿eh? Y ahí está el asunto, se los puse ahí para que, miren, este es el asunto, lo pueden revisar. Ahí está, acá no estoy de acuerdo con ninguno, pero marcó acá. ¿Válido o nulo? Pues sí, se acabó el crayón y todo, ¿no? Y luego, aquí dijo la sala que dicho voto era inválido, porque había dos. No es posible determinar cuál fue el sentido del elector, pues bien la marca referida está en el recuadro correspondiente al PRD. Lo cierto es que el sufragante manifestó también un momento emitió su voto que no estaba de acuerdo con ninguna opción política. Entonces ahí se las dejo. ¿Pero qué dijo la sala? De manera tal que no es posible advertir cuál es la intención del... ¿Sí? Aquí se dijo que el voto es inválido. A ver, ¿cuáles son los votos válidos? ¿Cuáles son los votos nulos? ¿Cuáles otros hay? ¿Qué dice la ley? Válido, esto. Nulo, esto. Y dijo que era inválido, pues no nos gusta ese término, ¿no? Mejor nulo. Ahí está. ¿Aquí qué pasó? Pónganse los lentes. Porque marcó PRD, pero miren aquí. Como dice, marca el recuadro, marcó el recuadro así. Nomás porque sí. Oigan, pero ¿por qué llega esto al tribunal? Porque llegó, porque dijo, como no marcó nada, sino nada más le marcó el marquito aquí. Entonces, ¿saben qué? Llegó hasta el tribunal este caso. O no tenían lentes los escrutadores, ni en el INE, ni en ningún lado tenían lentes, porque en efecto, de la anterior imagen aparece claramente un recuadro que encierra el recuadro correspondiente al PRD. Por lo tanto, el voto es válido. Pero vean cómo el escrutador dijo, no, como no marcó adentro, nomás alrededor, lo anulo. Para que vean todo lo que se le puede ocurrir a un escrutador. Y acá, PRI verde. Y luego acá dice abajo, Amado. No se ve, pero dice Amado. Yo creo que el Amado era Peña Nieto. ¿Por qué es válido? Porque Amado no tiene apellidos. Porque Amado puede ser un nombre, pero si no tiene apellidos. Ahora viene la pregunta de antes del receso, rapidísimo me tienen que contestar. Ustedes son escrutadores en el 2012 y les sale una boleta PRI verde así. ¿A quién se lo dan? ¿Al PRI, al verde o a Enrique Peña Nieto? No, no, comedian que a la coalición. No se lo pueden dar a la coalición, porque el emblema de la coalición, ¿dónde está? No hay emblema de la coalición. Eso era antes. Cuando poníamos la marca en el emblema de la coalición, entonces se repartían los votos ahí en la coalición como lo ponían ahí en su convenio. A ti te doy 3 y yo me quedo con 18. Así eran las. Pero ahora ya no, la ley dijo que no puede haber esa repartición con convenio. Entonces, ¿a quién le damos el voto? PRI verde. O nomás Enrique Peña Nieto. Y ya. A ver. ¿Por qué al PRI? Argumento en la sentencia, ¿por qué se lo doy al PRI? Porque tiene más votos. Así dijeron un estado. El que tenga más votos de los dos, se los damos todos a eso. Se impugnó ante el tribunal y dijo que era inconstitucional. Luego en Morelos, ¿sabes qué dijeron? Si las boletas traen dos marcas, no se lo damos a ninguno, se lo damos nada más al candidato, porque no hay certeza del elector. Así decía Morelos. Pero luego viene la reforma 2014. ¿Y qué pasó en 2014? ¿A quién se lo damos?
A ver. ¿Cuál se registró primero? ¿PRI o Verde? ¿El PRI fue el primero de todos los partidos? PAN, PRI, PRD y ahí seguimos la canción. Entonces, ¿a quién se lo damos? Les voy a decir porque ya tengo sed y quiero un refresco. PRI Verde, la ley dice se reparte igualitariamente. Si salen, ahí viene el primer problema, 10 boletas. No, el primer problema, 11 boletas. 5 al Verde y 5 al PRI. ¿Lo saben eso los escrutadores? ¿Quién sabe? Pero imagínense cómo vienen las actas de escrutinio y cómputo cuando los escrutadores se encuentran y dicen, ¿qué hacemos? ¿Cómo le apuntamos? Bueno, la ley dice 5 al PRI, 5 al Verde. ¿Y el 11? ¿El 11 a quién? Como dice el compañero y el compañero, al que tiene más votos de los dos, le damos el 11. Ahora, otro problema todavía más enredado. Si son 3 en la coalición y tenemos, tenemos 11, son 3 en la coalición. Le damos 3 a uno, 3 a otro, 3 a otro. El 10 se lo damos al de mayor votación. Y el segundo ya no dice nada la ley del segundo. El 11, ¿a quién se lo damos? No, ese es el 10, al de mayor votación. ¿Y el 11? Ah, caray, al de menor votación. Ese, ¿por qué? No se merece nada. No, no dice nada la ley, pero el 11 se lo damos al que tuvo mayor votación de los dos que me quedan. Pero eso es un criterio del tribunal. La ley no dice, la ley no me dice, si te sobra uno, se lo das al de mayor votación. Pero la ley no contempla que te pueden sobrar dos. Son 11 y la coalición es de 3, exactamente. Entonces vean todo lo que tuvieron que hacer los escrutadores. ¿Qué pasó? Que obviamente muchas actas de escrutinio y cómputo tenían errores cuando se encontraron marcas con 2. Y ahora, si ustedes marcan PRI Verde, ¿por quién votaron? Nunca van a saber, ¿eh? Si marcan PRI Verde, nunca van a saber si su voto se fue al PRI o su voto se fue al Verde. O si marcan 3 de la coalición, nunca. Por eso aquí está muy bien y muy claro, pero luego nunca lo leemos. Marque el recuadro de su preferencia, no dice los recuadros. Nomás que como ciudadanos dicen, pues para que amarre, márcate los 5 de la coalición. Para que amarre, y luego no supe ni por quién voté, más que por el candidato. Pero por qué partido, no sé. ¿Dónde quedó mi voto? Tampoco sé. Bueno, hacemos un receso 10 minutos contados y entramos rápido con las de la elección.